El día de su cumpleaños, número 45, Leonor Fisher Mendoza despertó inquieta. Quizás muy en el fondo intuía que junto con los regalos que recibiría, y que no solían gustarle, habría un punto de inflexión que le cambiaría la vida. En esa jornada, durante un almuerzo con su madre, una que lamentaba Leonor nunca le expresó las palabras te quiero y sentía que no la conocía bien, esta le dijo que le habían diagnosticado Alzheimer. Aída Mendoza, en un absurdo juego de significados, al ir perdiendo la memoria, se convertiría en una suerte de hada ida, donde lo conocido y lo seguro quedarían en el pasado. ¿Qué es lo instintivo entre una madre y una hija? La protección. ¿Y entre una hija y una madre? La protección, escribe Leonor. Porque desde ese momento ella no solo decidió acompañar a su madre en el progresivo avance de su enfermedad, sino que comenzó a tejer con el hilo de la memoria compartida una reescritura basada en los recuerdos, es decir, en el corazón. Mediante libretas llenas de anotaciones, viajes y objetos físicos como las fotografías, Leonor se aferra a su madre, quien va olvidando los nombres de las calles, de las personas, de las funciones de las cosas. ¿Se olvidará de que me quiere? Es la gran pregunta que Leonor se hace. En Tu memoria, mis ojos, publicado por LOM, Rosana Dresner nos presenta una novela sobre la memoria que va desvaneciendo hasta dejar a una persona desprovista de todo lo aprendido en una vida. Y aún así no logra arrebatarle su identidad porque hay algo previo a ese constructo social. Hay algo antes. Y esta tarde, y espero no llorar porque lloré toda la lectura del libro, estamos acá en Frecuencia Literaria con Rosana Dresner, periodista por la Universidad de Chile, gran escritora, tiene muchos estudios en distintas áreas, entre las que nos convoca también ha hecho diplomados en escritura creativa por la Universidad Diego Portales. Ella nació en Boston, en Estados Unidos, y a raíz del golpe militar viajó desde Valdivia a Uppsala, Suecia, donde ahí tiene estos estudios de historia económica en dicha universidad. Ahí estuvo junto a su familia, vivió 12 años y en 1986 volvió a Chile y estudió periodismo en la Casa de Bello. Es autora también de las novelas Pasajeros en Tránsito, publicada también por LOM el año 2012, y Honorables, también por LOM el año 2020. Y por Tu memoria en mis ojos, fue ganadora del Premio Municipal de Literatura de Santiago, y por eso, y mucho más, y sobre todo por todo lo que nos hizo llorar, o me hizo llorar, te doy la bienvenida con mucho agradecimiento por tu sensibilidad y bella pluma, Rosana Dresner. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Agradecida de la invitación y de escuchar también cómo ha sido para ti leer el libro. Que yo también espero no llorar, porque a pesar de que lo trabajé muchos años y bueno, fue un proceso largo y que ya lo publiqué también hace un tiempo. Bueno, es un tema muy sensible. Yo creo, como conversábamos antes, especialmente para las hijas, que comúnmente somos un poco duras con nuestras madres y, y en un momento, no voy a decir por suerte que se enfermó, pero sí me tocó para, para repensar. Dureza en realidad solamente no significa pérdida a nosotras. Las madres son personas que muchas veces tienen mucho más que ofrecer, vivido mucho y que nosotras como hijas no se pueden conocer. Es interesante lo que dices, Rosana, porque de hecho el libro parte de alguna manera diciendo yo tengo 50, acá esto sucedió a los 45, cómo cambia la vida. Y en relación a lo que acabas de señalar, sí, está siempre esa idea desde la hijitud, nosotras como hija, de quién es esta madre, pero en rol de madre. Se nos olvida lo que fue, o sea, lo que es ser mujer, lo que fue también ser niña, ¿no? Hija a su vez. Y acá hay una crítica también que solemos hacer mucho las mujeres, sobre todo cuando hemos querido empoderarnos Ujú. y criticar a la madre en relación
a los masculinos y en este caso al padre propiamente tal, ¿no? Este deber ser que uno le impone. Y por eso quise rescatar esta frase que está en tu libro en relación a la protección. La protección también puede ser desde la hija a la madre, ¿no? Sí, ¿Cómo? Sí. finalmente yo creo, a ¿Mm? lo mejor es un poco pretencioso, pero yo creo que eso es un signo de madurez, finalmente, cuando uno asume que la madre, bueno, también los padres, pero en este caso es la madre, n- n- es igual que uno. Y así como ella en un momento de su vida dejó muchas cosas de lado para protegerla a uno, y llega el momento en que uno también tiene que ser capaz de esa generosidad, ¿no? Y salirse del rol de hija, Sí. y entrar a ver a la persona. Siempre he pensado, no sé si compartes esta apreciación, que voy a usar el concepto hijitud, que no existe propiamente tal, pero el ser hijo o hija, por lo general es bastante ingrato. Y cuando uno es madre, y acá Leonor, la protagonista de la historia, madre de Camila, casada con Marcos, y con un amor y una pérdida importante con Natalia, bueno, ella tiene sus afectos, pero quizás donde recién uno se da cuenta de esa falta de gratitud, es no solo cuando uno es madre, es un primer punto de inflexión y uno entiende esos sacrificios y todo Mm. eso, pero sí cuando uno ve a la madre, ¿no? En este caso, vulnerable. ¿Cómo fue para ti ese proceso en la escritura de Leonor? Bueno, obviamente esta es una novela que tiene un fuerte componente autobiográfico. En general, mis 3 novelas lo tienen, la cuarta que estoy escribiendo también. Em, pero también tiene un componente de ficción, ¿no? Porque finalmente yo cuando escribo quiero dar a conocer algo o quizás comunicar con otras personas, en este caso lectores, y creo que la única forma de comunicar es a través de un compromiso fuerte, emotivo, fundamentalmente. Y hay un proceso de querer sacar también cosas que uno lleva adentro que son difíciles de conversar, que son, a veces uno ni siquiera las tiene claras. Y el ejercicio de la escritura para mí ha sido eso. Y, y en este proceso que efectivamente a mí me golpeó, no tanto como a Leonor, porque no fue así tan de un día para otro, em, pero quizás eso también indica lo fuerte que es, porque uno cree que no lo está golpeando, pero en algún momento te das cuenta que esto es algo que te mueve la vida, así como tú lo has vivido, aunque uno es una persona ya mayor, adulta, con hijos, hay ahí un lazo, un nexo, que no necesariamente es con una persona solamente, sino es con tu historia, ¿no? Es como desde que tú eres persona y sin duda a partir del momento que tú tomas conciencia de ti mismo, cuando eres chiquitito, hay algo que te sostiene, y que uno intuitivamente da por sentado. Y de repente en un momento dice, esto se va a acabar. Y efectivamente tú entras en otra etapa en la vida y a pesar de que todo lo que puedas haber recorrido, aprendido, todo lo que tú segura que te sientas de tu identidad, tu personalidad, hay algo que es anterior y que se mueve y que es tremendo. Y en ese sentido fue como un desafío poder comunicar eso, necesitaba comunicarlo también, también a mis hijos, ¿me entiendes? Y a mis hermanos, y comunicarlo, compartirlo, porque creo que es algo que le pasa a muchas mujeres, en este caso porque hay una relación madre-hija. Entonces, bueno, empecé a escribir, yo me demoré muchos años en esto. Al principio no era yo voy a hacer una novela, sé que no me puse a escribir. Y en esa escritura, al principio eran las cosas que a mí me pasaban, y finalmente, bueno, como periodista que soy, también empecé a fijarme en cómo otras personas reaccionaban, la diferencia que había entre la reacción de otras personas, a veces más distantes, a veces igual de cercanas a ella que yo, eh, y las reacciones de ella. Me empecé a fijar más en ella. Mm. Eh, y también el libro lo narra, de manera el Alzheimer hace olvidar muchísimo, entre ellas las normas, cómo tú te comportas, las reglas de comportamiento entre una madre y una hija, y en este caso, mi bastante conservadora, las cosas que uno no le muestra a las hijas, ¿ya? Y todo eso empezó a desaparecer y ella empezó a relajarse y la empecé a conocer y dije, esto es, aunque suene raro, esto es un regalo. Y empecé a notar eso y finalmente empecé a notar todo, porque dije,
también como un aprendizaje de lo que estaba viviendo. Uno cree que no se le van a olvidar las cosas, pero se te va a olvidar todo. Y, y a partir de eso, bueno, empecé a notar que este día hizo eso, empecé casi como un diario de vida nuestro. Y claro, eso fue después, la reacción natural fue, bueno, esto lo tengo que transformar en algo que sea más que este sinnúmero de anotaciones y de descubrimientos que hacía, porque empecé a ver su ropa y empecé a ver que había ropa que ella había guardado de cuando era joven. ¿Por qué guardó esto? Era coqueta, yo nunca supe que era coqueta. ¿Qué libros prefería? Bueno, finalmente terminó siendo una investigación muy personal sobre ella y que me alegro mucho haberla hecho. Personalmente, algo que me gustó mucho, Rosana, es que si bien aquí el personaje de Leonor tiene mucha curiosidad, sin duda, por entender y diferenciar, ¿no?, lo que es la memoria del recuerdo, los tipos de memoria, los estadios, ¿no?, de la enfermedad, cómo va progresando, ¿no?, en qué tiempo, las preguntas que se hace. Aquí no está la pluma de una periodista, independiente de que hayan algunas citas, pero todo es muy emotivo y hay una pluma muy rica, muy literaria. Y en ese sentido, a partir de tus anotaciones, de tu propia historia, ¿cómo concebiste la estructura? Porque básicamente, y me gustó mucho, no solo como nombraste los diferentes capítulos que tienen que ver justamente siempre con la memoria y las distintas etapas, hay una estructura de partir con una crónica muy detallada, cronológicamente con las horas del día del Ujú. cumpleaños, y en paralelo otras anotaciones, pero también un tiempo detenido, que me pareció muy significativo, que son diálogos o a veces expresiones de la madre, en este caso de Aída, donde más adelante no hay tanta Te coherencia, van hay dando más cuenta pérdida, del estás dando avance. cuenta. ¿Cómo conseguiste esa estructura? ¿Cómo la pensaste? Me parece muy bien lograda. Bueno, aunque tú digas que no hay mucho de periodista, yo creo que En la la, pluma, digo. la estructura de mis 3 novelas tiene esa fragmentación que se divide en una vivencia personal, en otro tipo de texto que tiene que ver con, en el caso del primer libro, con entrevistas. O sea, no son cosas que yo he inventado, sino que entrevisto personajes, y si los personajes son de un lugar del mundo, averiguo sobre ese lugar del mundo. eh, y otras que son casi textuales testimonios. Las 3 novelas tienen eso, o sea, o documentos, incorporo documentos, y eso tiene que ver porque yo, como digo, creo en lo autobiográfico como punto de partida, pero en tanto la vivencia más emocional, más en primera persona. No creo en lo autobiográfico, en la descripción, que yo lo que escribo es lo que me pasó a mí, esa calle, no. Ni en los otros personajes. O sea, pueden ser personajes inspirados en gente que yo conozco, pero necesito conocerlos de manera eh, que le sirvan a la historia. Porque a veces la vida real es más difícil que la ficción. Entonces la ficción uno la acomoda para lograr el objetivo que no tiene con ese texto. Eh, y la estructura, yo soy bien desordenada para escribir, desordenada, creo que cada vez más. Eh, y lo que hago, primero, cosas con las que me topo, con las que pienso, con las que leo, en fin, sobre esa idea. De unas entre 5 y 10 ideas de no ahora. Y he ido juntando textos, cosas con las que me encuentro hace tiempo. Y cuando digo, bueno, voy a escribir sobre esto, eh, para darle espacio a todas estas cosas que están relacionadas con la idea, es imposible que sea una cosa lineal, es imposible que sea una cosa cronológica o que sea la mirada de una sola persona, porque y ahí creo yo que entra lo de periodista, o sea, la realidad de la cual uno quiere dar cuenta siempre tiene tantas facetas.
E incluso tiene facetas que uno no vive. Y en este caso, como de especie de reporteo que yo abro sobre una idea, a la vez que me enriquezco, efectivamente voy dando cuenta de otras entradas a ese tema que a mí Mm, me preocupa. Entonces la estructura, yo te diría que siempre son las mías estructuras fragmentadas sí, que dan cuenta de distintas miradas respecto de un tema sobre el cual habla la novela. Y no sí. la tengo clara al principio. Justo estaba pensando en eso de lo fragmentario. En el último tiempo hemos visto diversos autores y sobre todo autoras, pero no solo la literatura, también recordamos, y me imagino que la habrás visto, ¿no? Este bellísimo documental de Maite Alberti de la vida de Paulina con Augusto Sí, Góngora, Paulina Urrutia, La memoria infinita. sí. Em, ¿Cómo fue también para ti ver los puntos en común con esas otras historias? Tanto para reforzar tu reescritura, porque hay también una reescritura de la historia a través de tu memoria de mis ojos, y si tienes de alguna manera, no voy a decir una conclusión, pero una sensación, un atisbo de lo que representa como síntoma el Alzheimer de estos tiempos, porque por la prevalencia que tiene. Em, sí, vi, por supuesto, ese documental muy, muy emotivo. eh, y distinto, yo creo, porque ahí, por ejemplo, me di cuenta que es distinto vivirlo como pareja Mm. a vivirlo como hija. Y, y supongo que como hermano, no sé. Eh, pero en esto de querer entender mejor el Alzheimer, yo leí muchísimo. Aparece muy poco de eso en el libro. Hay definiciones, qué sé yo. Respecto a todo lo que leíste. Claro, sí, muy poco o no se nota. Hay partes donde la protagonista dice cosas que en realidad de las que yo me enteré después. Eh, pero yo también tomé contacto con la Corporación del Alzheimer, eh, que reúne a familiares de personas enfermas con Alzheimer. Y hablé con gente y tú te das cuenta que también la experiencia es distinta. Y yo creo que la experiencia mía fue un aporte para mí, sobre todo. Creo que para mi madre también. O sea, de hecho nosotros cambiamos nuestra relación a partir de eso. Y creo que eso fue un regalo para mí. Pero hay otras situaciones donde no se vive así, donde es muy frustrante, donde hay situaciones distintas de relaciones más distantes, relaciones más dependientes. eh, y, y efectivamente en algunas situaciones la enfermedad es catastrófica para quienes rodean a la persona, catastrófica y muy triste. En este caso también fue triste, pero no diría yo catastrófica. Eh, y creo que sobre todo aquí hubo un proceso que tenía que ver personal con respecto a mi madre y con la escritura. Y es que partir reconociendo que de este tema uno no sabe casi nada. Y de tener muchos temas respecto a los cuales así. Y que uno tiene que abrirse. Si uno de verdad quiere entender, tiene que abrirse a que mi experiencia no es la única, mi conocimiento sin duda es muy pobre, y que si uno realmente dice yo quiero hablar sobre esto, tengo que entenderlo no solamente, digamos, capacitándome, sino que también abriéndome a lo que le pasa a otras personas. Eh, y yo creo que por eso este libro eh, le ha hecho sentido a muchas personas, porque efectivamente no es solamente mi experiencia. Y entonces lo autobiográfico es un punto de partida, pero si tú quieres escribir, y cuando tú escribes, no es un diario de vida, no escribes para ti, escribes para otro, tienes que también tener un grado de empatía y abrirte a qué le puede pasar a otras personas con una experiencia así. Creo que no respondí bien la pregunta No, porque me... sí, solo quería añadir la última parte de mi pregunta, que yo a veces soy muy dispersa Y yo también. también. Eso no suele suceder. Y a propósito de eso, de la dispersión, cuando estamos en un mundo particularmente sobreinformado, Ujú, cuando hay muchos estímulos mentales y sensoriales, cuando cuesta apagarnos, ¿no? De todo lo que estamos, del ruido interno. Y cuando estamos muy aferrados a nuestras, voy a hablar en plural, identidades, ¿ah? Según la tribu a la que queramos ujú. pertenecer y en los distintos roles en los que nos movemos. ¿Has podido
sentir, tener algunas luces, pensando también ahí en el cerebro o donde esté radicada la memoria, qué sé yo, de lo que podría significar, no digo que antes no existiera, por supuesto, pero por la prevalencia del Alzheimer. A mí me da una sensación de como, ¿sabes qué? Me voy a ir libre de equipaje, no me quiero Mm. identificar más con esto. Así como tengo mis propias teorías de enfermedades como el cáncer y otras, ¿no? A veces me pasa que con el Alzheimer digo, bueno, en realidad, ¿qué nos pasará internamente que ya queremos apagarnos y olvidarnos de todas estas normas, como tú decías, que finalmente también son restricciones a eso previo, llamémosle alma, espíritu, no sé, da lo mismo. Eh, bueno, yo antes de elegir estudiar periodismo, yo quería estudiar física. Ah, mire. ¿Ah? Y me encantaba, me sigue encantando. Y creo que, sobre todo a través de la física y también a través de la psicología y en general de las disciplinas que antes eran tan rígidas, ¿no? Creo que nos estamos dando cuenta que en realidad nuestro porcentaje del conocimiento, o sea, nuestra conciencia respecto de los fenómenos que ocurren, tanto los naturales como los sociales, eh, es siempre un work in progress porque no tenemos, no tenemos el conocimiento suficiente. Y mientras más conocimiento vamos adquiriendo, es como que sabemos más y nos damos cuenta que sabemos poco. Eh, entonces, respecto a las enfermedades, yo creo, o sea, hay distintas formas yo creo que los orígenes del Alzheimer, las explicaciones de por qué da, están más o menos claras. Em, pero, ¿qué le pasa a una persona? Eh, o sea, una de las cosas que digo, lo que más se escucha, o se escuchaba cuando uno decía, oh, el Alzheimer es tan terrible porque la persona pierde su identidad, deja de ser quien es. Y eso, por lo menos yo opino, bueno, a ver otras opiniones, eso es mentira. Mm. Porque que mi mamá todavía está en vida y la fui a ver a su cumpleaños, algo que hablábamos hace poco, hace como un mes, cumplió 93. Y claro, ella Tony no reconoce a nadie, pero yo voy y claro, ella ya no conversa, no sé si entiende lo que le digo, no hay cómo saber eso, porque no hay reacción, pero yo la mazamorreo, la El tacto. mazamorreo y me mira, se ríe, y me mira, y se ilumina. Y la persona que se ilumina es mi mamá, no es otra persona. Y se ilumina porque más allá de que ella, no sé si tiene conciencia del parentesco biológico que tenemos, pero yo soy su hija. Ella me reconoce en el amor, que es una de las cosas que yo digo, el amor, ahí está todo, ahí está todo. Y acá lo pones en el libro, perdón la interrupción, Rosana, en voz además del doctor Molina, ¿no? Que es este neurólogo, me imagino, de especialidad, Ujú. que explica finalmente que la memoria afectiva es algo que permanece. La entonces presidenta de la Asociación del Alzheimer, ¿Mm? ella me dijo, y está al final del libro, el Alzheimer es la enfermedad del amor, dice Sí, ella, está esa porque frase. eso es lo que queda, es como un diamante que queda al final. Y dice, y la persona que tiene que estar con el enfermo o la enferma de Alzheimer es la que más capacidad de amar tiene, Ujú. porque de esos, la enfermedad finalmente se resume en eso. Y yo lo compruebo hasta el día de hoy con mi madre. Entonces, nosotros somos buenos para darnos explicaciones rápidas y fáciles y después las repetimos respecto de todo, respecto a cómo funciona la economía, el cuerpo, la cabeza, la sociedad, eh, y repetimos. Y yo creo que tenemos que aprender a cuestionar más. En eso tenemos que ser más científicos, de cuestionar las verdades absolutas y ver si hay algo más. Y respecto a lo que tú preguntabas, sí, tú me mencionas el cáncer. Yo tuve cáncer. Y también cuando, bueno, tenía a mi oncólogo, que era, pero científico, 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 según él, y yo probé otras cosas también, o sea, complementé. Sí. Y creo, y creo que lo enfrenté muy bien para lo que yo sabía, porque también me interesé, de que lo que pasaba con los tratamientos que son muy invasivos. No es que no me haya pasado nada, pero yo también me abrí a otras cosas y decir, bueno,
esto no es solamente un diagnóstico médico. Yo tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Por qué a mí me dio cáncer? Yo no tengo en mi familia a nadie. Entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Qué relación tengo con mi cuerpo? ¿Qué relación tengo conmigo misma? En fin. Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos más a entender mejor las cosas en general. Rosana Dresner, el personaje Leonor Fisher Mendoza, en Tu memoria en mis ojos, hace alusión a un lugar específico del planeta, ¿no? Mm. París. Y me gustaría también preguntarte qué simboliza, que le cuentes a nuestros auditores, antes de que sean lectores, ese lugar en específico en la historia de Leonor con Aída. Bueno, mi madre, que fue científica, siempre trabajó mucho. Siempre trabajó. eh, Tiempo completo, en la universidad, siempre. Yo nací, de hecho, en Boston porque ella se estaba doctorando ahí, Ah, entonces era nací por ella, ya. en medio, los dos se estaban doctorando, entonces en medio de su doctorado quedó embarazada. No fue muy buena idea, pero entonces, y yo siempre a ella la quise, desde chica la necesitaba tanto, y yo creo que la necesitaba mucho porque ella tenía poco tiempo para todos los hijos, éramos 4. Eh, y cuando nos fuimos al exilio, bueno, mis padres se separaron allá, cosa que le pasa a muchas parejas, eh, y ella estaba muy sola, estaba muy triste. Mis hermanos mayores se fueron de la casa también, porque también en Suecia eso ocurre a temprana edad y Claro. hay posibilidad de que ocurra. Eh, y entonces ella me invitó a París. Y el libro lo dice porque que fue un viaje un poco glamoroso, ahora uno entiende, porque ella no tenía mucha plata, entonces nos quedamos en una pensión más o menos, había que ir, no podíamos, comíamos rico, creo que una vez, pero era así como todo ahorrando plata, pero ella quería mostrarme. Y yo recuerdo que ese viaje, o sea, mi primera vivencia de ese viaje, que la recuerdo, no era muy buena, porque yo me imaginaba, ay, al fin voy a viajar con mi mamá, nunca invitó a mis hermanos, a mí, que era la única hija, y fuimos en invierno porque era más barato, entonces hacía frío, la pensión no tenía buena calefacción, no me acuerdo, no era tan glamoroso. Entonces, claro, y ella me llevó a lugares muy específicos. Me llevó al Museo de los Museo, sí. Impresionistas, bueno, a la Torre Eiffel, me llevó a las Galerías Lafayette. ¿no? Bueno, me llevó a algunas partes. A la tumba de Edith Piaf. Exacto. Y fuimos a dejar ahí unas rosas. Pero después, con el tiempo, cuando uno ya empieza es madre y se da cuenta de los esfuerzos que a veces hacen las madres y que muchas veces las hijas tampoco no los valoran. Me di cuenta de todo esto, del esfuerzo que ella había hecho, me di cuenta de que en realidad a ninguno de mis hermanos lo había invitado nunca a nada. Ese fue un gesto que ella hizo conmigo y lo hizo en la medida que pudo, con los recursos que tuvo. Y me di cuenta de que todo lo que ella me había mostrado en ese viaje, a mí se me había quedado. O sea, yo después, por supuesto, mis pintores favoritos hasta el día de hoy son los impresionistas. Este tema con las Galerías Lafayette, que era como una cosa coqueta y me mostraba, que para mí es sorprendente, viniendo de mi madre, y que las mujeres suecas, mi amiga sueca, no lo tenían, eran muy pragmáticas y prácticas. Entonces, todo eso como fue que dije, bueno, este viaje fue fundamental para mí, pero me demoré como 30 años en darme cuenta. Y por eso, claro, lo puse porque también es un reconocimiento a ella, ¿me entiendes? A lo que, tardíamente me di cuenta de todo lo que tenía que agradecerle ese viaje, porque yo creo que nunca se lo agradecí. Y estamos de regreso en Frecuencia Literaria conversando con la escritora y periodista Rosana Dresner sobre su bellísimo libro Tu memoria en mis ojos, publicado por LOM. Y es importante esta canción bellísima que escuchábamos recién. Sí, El himno al amor de Edith Piaf. La canción preferida de mi madre, que también era muy romántica y también lo descubrí tardíamente, y es una de las canciones preferidas mías también. Preciosa. De mi madre también. Otro punto de coincidencia o sincronía, querida Rosana.
Dentro de los títulos, de las entradas, como tú bien decías al inicio de tu libro, no solo está el tema de estos como horarios, ¿no? Del día de cumpleaños, que conversábamos también fuera de micrófono, el día del cumpleaños para cualquier ser humano y para las hijas en particular, por lo que ya señalábamos, la madre es muy importante, esté o no esté, el propio nacimiento, sin duda. Y hay unas entradas bien interesantes también con unos títulos que sugieren también el punto de vista de Leonor, reescribir. Está también Recuerdos imprescindibles, un guión para la memoria, Variaciones de París, a propósito de lo que conversábamos antes de escuchar a la Piaf, Recuerdos físicos, Hechos que se van, El corazón es un músculo, y ya en la parte final empezamos a hablar de las distintas fases del Alzheimer. Y dentro de la entrada, o el capítulo, Fase ligera, hay un texto que yo encontré musicalmente magnífico y que me gustaría que compartieras con nuestros auditores. ¿Cómo no? Bueno, en el capítulo Fase ligera, dice así. Busqué las fotos de mi madre, sus recuerdos, sus objetos. Los revisábamos juntas y los comentábamos. Yo trataba de que ella los reflotara, que reexperimentara, que viera, sintiera, que pensara de nuevo, conmigo, mezclando nuestras memorias, sumándolas. Comenzamos a escribir listas en las que enumerábamos cosas diversas. ¿A qué lugares te gustaría viajar, mamá? Y aparecía París, las Torres del Paine, Budapest, Lima, Alaska, Frutillar. ¿Frutillar, mamá? Sí, ahí fuimos varios veranos con tu papá, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Y Dresden? ¿Te gustaría ir a Dresden? Porque el papá, cuando se separó de ella, se fue a ir a Dresden. No, a Dresden no. No había listas de deberes, compras pendientes del trabajo o gastos del mes, pero sí listas de cosas placenteras, cosas para hacer en la vida, cosas para no olvidar. ¿Hagamos una lista de cosas espléndidas, mamá? Ella sonreía, cómplice, y mezclábamos la palta, los aromos, la cordillera, los impresionistas, Hermann Hesse, los encajes, el terciopelo, la lluvia, Bach, los jeans. Yo ponía el rock. Ella agregaba el pan. Yo sugería el otoño, ella el viento. Y reíamos, y su risa me iluminaba. Verla contenta pasó a ser una de mis mayores satisfacciones y consuelos. No sé de qué. Trataba de que se fijara, que eligiera, que destacara, que dijera cuál era la comida que más le gustaba, el paseo que prefería, la ropa que le acomodaba. Hacíamos listas de todo, la obligaba a pensar y la divertía. Qué fantástico esto de ser una lista de cosas espléndidas, tan necesario. ¿Cierto? Y no nos detenemos en eso, ¿no? Que no solo el soñar, sino el expresar, como bien dice Leonor en el libro Rosana respecto a su madre Aída, de conocerla más Así a es. través de esas listas, que me imagino que es algo que también te pasó a ti, ¿no? Sí, así es. Yo no sabía cuál, o sea, cuando dice Budapest, ¿no? Cuál era su plato preferido. Ella también aparece en el libro. Ella era mucho de vivir a través de sus maridos. Entonces su comida preferida era la comida preferida del marido. Entonces cuando ya se liberó de eso, efectivamente apareció ella, sus preferencias. Fue muy bonito eso. Ya que hablas de los maridos, quiero detenerme en el personaje no solo de Hans, el padre, ¿no? Hans Fischer, que básicamente es muy ausente dentro de la historia, pero sí está en el corazón, o no sé si la palabra más adecuada es la frustración, porque quedó muy presente en el cuerpo e incluso en esa memoria durante esos tiempos en el personaje de Leonor, es la madre, ¿no? Incluso muchos años separadas, cuando incluso recuerdan el viaje a París. Y el otro masculino, por eso me quiero ampliarlo, como tú bien señalabas, los hombres, ¿no? A Sergio, que es el marido de la madre y que además está con un problema de salud, está impedido, está en silla de ruedas, como presenta ahí el personaje, porque tuvo una ACV. Y ahí hay una pregunta bien importante que tiene que ver con el cuidado. Acá hay una hija que se hace cargo, y como lo hemos visto también históricamente, de esta madre o de cualquier ser querido, pero acá hay un hombre que ella se pregunta, yo no sé si realmente quiere que mi mamá
está preocupado realmente por ella, no voy a decir Mm. mejora porque no tiene mejora el Alzheimer todavía, pero sí dice, yo no sé si está preocupado realmente por ella, por cuidarla a ella, o porque no va a tener a quien lo cuide. Obviamente él también está enfermo, no es cualquier hombre que necesita a su mujer en casa. El tema de los cuidados y en quién recae, ¿cómo también fue tu reflexión a partir de tu experiencia y la escritura de tu libro? Bueno, eso es un tema súper sensible, porque yo soy feminista, pero hay cosas, yo he llegado a la convicción de que tenemos una diferencia con los hombres que es primitiva y que las personas que están eh, programadas para hacerse cargo de la preservación de la especie somos las mujeres. Eh, yo tengo 3 hijos, una mujer y 2 hombres. Y cuando a mí me pasa algo, que me he enfermado, qué sé yo, la reacción de la mujer, están criados igual, los 3, porque yo Fuiste muy machista, no sé. consciente, claro, Sí, de la además crianza. yo me crié, yo crecí en Suecia, o sea, el tema de la igualdad de género para mí es una de las cosas más importantes en la vida. Eh, y es la mujer la- le sale natural a ella. A mí también hay una diferencia entre mí y mis hermanos, y yo creo que también las parejas, por mucho que a una la quieran, hay un tema con el cuidado que no lo pueden aprender. Efectivamente lo pueden aprender. Pero a las mujeres nos sale, es como algo que tenemos innato, que tenemos Es el instintivo. instinto de Es protección que planteabas en instintivo. esa frase que yo rescaté. Sí, sí. Eh, y es duro cuando uno es mujer darse cuenta de eso. Eh, mis hijos hombres me adoran, pero no se les ocurre a veces que uno puede necesitar eh, cuidado, ¿me entiendes? Se le ocurre que no puede necesitar ayuda con algo, Algo claro, pesado, claro, ¿no? claro, o sea, pero el cuidado, no. Es duro, y fue duro verlo en mi madre porque fue así. Ahora ella era bastante machista y conservadora, entonces ella consideraba que eso tenía que ser así. Eh, Se demoraron mucho en diagnosticar el Alzheimer. Nosotros como hijos y yo sobre todo estaba muy consciente de que habían cosas que ella no se acordaba y que era muy raro que no se acordara. Em, pero él estaba enfermo, su marido, de antes, y todos los ojos y la preocupación estaba puesta ahí, por parte de él y por parte de ella. O sea, era algo compartido, no era solo culpa de él, no es culpa de nadie. Yo creo que ahí hay un trabajo muy profundo que hacer, no sé si tiene solución, la verdad. O sea, los hombres pueden aprender eso, pero creo que no les sale. ¿Y el autocuidado, Rosana? Bueno, eso es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Las mujeres también estamos en esto de cuidar a los otros, estamos En más desmedro de. sí, porque o sea, yo hablando aquí como la era de las cavernas, pero el rol es que siga la especie, no que siga uno. Eh, Me van a matar por esto, pero yo he llegado a esa convicción en mí. Es una cosa muy profunda, muy profunda. Yo soy cero guaguatera, cero. Y quedé embarazada y hasta el día de hoy es una cosa que me sale, a veces me alata incluso, que ser tan preocupada, tan anteponerme a lo que les puede pasar a ellos, y son grandes todos ya. Pero, No lo puedes evitar. y eso no soy yo, eso es algo que yo reconozco que me salió instintivamente y creo que es así. Y es Eso duro, previo antes de la identidad. sí, es antes de Antes de la periodista, antes de la escritora, antes de la antes, feminista, antes, antes de la niña que se crió en Suecia. sí, po. Quiero detenerme en las figuras masculinas. En el libro, ya lo decía, está Hans, el padre, Sergio, y está Marcos, el marido. Está el doctor Molina también ahí, el neurólogo. Pero me voy a detener en Marcos, porque ahí sí que hay una vuelta, de alguna manera, respecto a cómo Leonor nos presenta a ese personaje, su marido, al inicio, en ese día del cumpleaños, ¿no? Como que se va a equivocar con el regalo, nunca me gusta, quiere hacer una fiesta con 30 personas, qué lata, yo quiero estar en otra, ojalá que no me moleste mucho, pero es un personaje que va mutando y que sí sabe cuidar,
que sí da protección. Porque Pero no, aprendió. pero aprendió, dices tú. Y te iba a decir que la verdad tampoco es de la forma en que la expresamos las mujeres o en general, ¿no? En este vínculo de esposa, de madre, qué sé yo, e incluso de hija, como bien está expuesto en el libro. Pero es un personaje que uno también puede reconocer de que son masculinos que pueden, como se usa ahora, deconstruirse. Hablemos de ese personaje de Marco, más allá de tu marido. Está inspirado en mi marido. Em, y cuando digo aprendió, es como una palabra muy fea, la verdad, porque en el fondo también tiene que ver con uno. Yo creo que primero aprendí yo, o no tuve alternativa, a decir, Esto no es algo que yo quiero, Mm. no es así como yo lo quiero. Me sale, he tratado, porque traté de ser esposa, así como se entiende. Qué eh, palabra tan fea, no, ¿no? Por horrible, cierto. horrible. Pero es cuando uno Entonces yo dice creo que mujer nosotros también es también feo. tenemos que deconstruirnos, porque yo muy Sí. feminista, muy crecida afuera, qué sé yo, pero al final también hay una cosa que está muy profundo, que está muy profundo y que eso no se soluciona solamente con rebelarse y decir, no, eh, todos los hombres me oprimen, entonces no me voy a juntar con hombres. No, hay algo, uno tiene que deconstruirse también. Y si uno está enamorado de alguien, tienes que tratar de hacerlo con esa persona. Y si otra persona está enamorada de ti, obviamente también va a querer, ¿no? Entender más. Si no quiere entender, bueno, hay como distintos niveles de amor, yo creo. Sí, y un personaje que uno puede reconocer incluso en algunos coetáneos, y eso se agradece. Sí. ¿Qué fue lo que más te costó describir en el libro? Porque hay mucha honestidad y quiero quedarme con la entrada, una de las entradas, digamos, un poquito también finales, que está entre medio de esta fase, que se llama Le debo a mi madre. Ese acto como de justicia interna, no es fácil hacerlo. Yo Es lo que creo, a mí me costaría. sí, sí, no es fácil, pero ahí yo vuelvo a esto de que em, el Alzheimer nos ocurrió a las dos, en este caso, en nuestra relación. Eh, fuimos, no solamente cambió nuestra relación, sino que la cambió a ella por razones obvias y también me cambió a mí, porque es una situación donde tú no tienes injerencia en lo que le va a pasar a ella. Solo tienes injerencia en lo que tú vas a hacer con eso. Y ahí yo creo que hubo un momento que efectivamente yo tuve que optar, después de un par de años de que ya le habían diagnosticado el Alzheimer. Yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Si ya todos los problemas que tuvimos no los voy a poder conversar nunca. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar enojada con ella? Eh, y, y no, hice la opción, dije, no, 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 yo tengo que ser generosa, así como ella ha sido conmigo. Yo tengo que ser generosa. Y ser generosa implica, eh, es una relación que es de dar y recibir. Y en este caso, a mí me faltaba dar. Y eso tiene que ver con interesarme por ella, interesarme como ella era, y también agradecerle las cosas que reconocer las cosas que ella me había dado, como por ejemplo este viaje a París y muchas otras cosas, entender que ella fue la madre que pudo ser y empezar a pensar en mi abuelita, que era súper difícil y estricta y sancionadora. Miriam se llama en el libro, ¿no? Mm. Sí. Y, y si quiero ser tajante con mi abuelita, bueno, tendría que entender cómo era su mamá y así. Entonces, finalmente, todos somos y todas somos las personas que hemos podido ser. A veces tenemos más capacidad de recapacitar, a veces menos. No siempre la gente que no quiere cuestionarse es porque es cerrada, a veces no puede, no sé, ¿me entiendes? Eso es lo que yo digo cuando uno tiene que abrirse a comprender, a tener mayor comprensión de por qué las cosas ocurren como ocurren, por qué en una relación la otra persona me dijo lo que me dijo que a mí me dolió. Yo tengo que reconocer que me dolió y tengo que entender por qué me dolió. Y si estoy ya más tranquila con eso, tengo que tratar de entender a la otra y decirle a la otra persona, esto a mí me dolió y no entiendo por qué. O sea, a veces esa conversación no es posible, pero a lo que voy es que a veces la gente, hay personas que a uno la dañan y le generan dolor
y no necesariamente es porque son intrínsecamente malas. A veces sí, a veces no. Y uno tiene que tratar de entender más. Pasa mucho y se ve en las terapias, en ciertas terapias, no tanto así en algo más, comillas, esotérico, como son las constelaciones familiares, que yo también me he hecho. Pero en la terapia clásica y muchas veces las y los pacientes, como se les suele llamar, se quedan con esto de responsabilizar, sino incluso culpabilizar a los padres por abandono, por negligencia, Mm, por crueldad, etcétera, de todos los males. Y hay un punto en que uno tiene que, siento yo, quiero ver tu percepción, deshacerse de esas mochilas, porque aparte que te deja muy agarrada, no te permite avanzar, uno se perpetúa justamente en esa niña o en esa hija o en esa adolescente, si es que creció un poco más con esa rebeldía. Y este libro también permite, ¿no?, ver eso a propósito de lo que mencionabas tú recién, de tratar de comprender, de que todos estamos con dolores, no voy a decir fallas porque suena como que fuéramos una máquina, pero todos con dolores, todos hacemos lo que podemos y todos pertenecemos a una historia dentro de esto que así llamamos es, linaje, que es así este es. hilo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mi mamá se equivocó conmigo cuando yo era adolescente. Ella era conservadora, estábamos en Suecia, yo ahí fui. Entonces, bueno, habían muchos, pero yo creo que ella tenía más responsabilidad que yo en ese momento de entender, de acoger, y no lo hizo. Entonces, yo creo que ella estuvo mal. No quiere decir que esos son dolores que yo sigo llevando dentro, pero ella fue, yo creo, o sea, también tengo que pensar qué significó para ella que tenía su vida armada acá y tuvo que salir y vender la casa, dejar todo a un país que era totalmente distinto al de ella, echaba de menos, empezó a tener problemas con mi papá, o sea, la cantidad de problemas que ella tenía, y diría que eran más que los míos, mayores que los míos. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, ya se equivocó conmigo, pero estaba muy mal, estaba peor que yo, ¿me entiendes? A mí me sigue doliendo lo que pasó entre nosotras, pero no la culpo. Y eso vaya que libera. Mm. Y bueno, nos vamos a despedir solo muy brevemente porque para no pasarme en el tiempo, querida Rosana, ¿cómo surge el título? Tu memoria en mis ojos, que es una belleza. Mi marido es pintor. ¿Ya? Y cuando partió toda esta cosa con ella, que ella notaba, y él me acompañó mucho en todo este proceso, en un momento para mi cumpleaños, él me regaló, me voy a emocionar, un cuadro, pintaba precioso, un cuadro de ella, de una foto de ella. Y él escribió, tu memoria en mis ojos, mi memoria en tus ojos. Y ese fue el título del libro. Preciosísimo. Gran aporte y sin duda responde muy bien también a tu libro. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.